Me llamo Elvira, y tenía 34 años el día en que enterré a la única persona que de verdad me crió. Se llamaba Walter Kessler, mi abuelo, y me enseñó a lijar una tabla, a cuadrar una chequera, y a estar presente para la gente. En su funeral, 2 sillas de la primera fila se quedaron vacías. Las sillas que había guardado para mis padres, que nunca llegaron. Pero lo que publicaron en línea 3 horas después, y el mensaje de texto que llegó desde el teléfono de mi abuelo muerto, es donde esta historia realmente empieza. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio. Este es el canal donde nos sentamos con las traiciones silenciosas que ocurren dentro de las familias, y con las mujeres que finalmente dejan de encogerse para mantener la paz. Si una historia así ha vivido alguna vez en tu propia casa, ya sabes que tan pesada puede sentirse una bandera doblada. Deja un comentario y suscríbete. Recuerdo estar de pie al frente de esa pequeña capilla, viendo el salón llenarse de gente que lo quería. Vecinos, viejos clientes, un hombre al que le enseñó a construir un porche en 1994. Todos llegaron, menos las 2 personas que compartían su sangre y mi apellido. Y entonces, ahí mismo, en la banca, mi teléfono vibró. Bajé la vista, y el piso se inclinó bajo mis pies. Para entender esa vibración, tienen que entender al hombre dentro de la caja al frente del salón. Mis padres se fueron cuando yo tenía 7 años. Roy y Denise Anderson tenían, al parecer, otros lugares que estar, y una niña pequeña esperando. Se sentaron a esperarlos como un abrigo viejo. Así que Walter me recibió. Tenía 51 años entonces, un carpintero retirado con aserrín en los pliegues de las manos, y no suspiró ni una sola vez. Simplemente arregló el cuarto de huéspedes y compró una lámpara de noche con forma de luna. Fue a todo, absolutamente todo. Cada obra escolar donde olvidaba mi línea. Cada juego de softball donde ponchaba mirando. Cada junta de padres, sentado en una silla hecha para un niño, las rodillas hasta las orejas, tomando notas en un recibo doblado. Mi madre mandaba una tarjeta en mi cumpleaños cuando se acordaba del mes. Walter nunca faltó un solo día. Cuando tenía 9 años, le pregunté por qué mis padres no me querían, y bajó su café y dijo algo que cargué toda mi vida. Estar presente es todo, cariño, dijo. El resto es solo ruido. El amor no es un discurso, es una persona en una silla. Y durante 27 años, él fue esa persona en la silla. Me llevó del brazo cuando me casé con Sam. Cargó a mi hija Nora 1 hora después de que naciera, y lloró sin vergüenza. Así que no tenía dudas sobre quién era mi familia, y por eso, esa última semana difícil de su vida, cuando más me necesitaba, lo que todavía me quita el sueño es que llegué tarde. El cáncer le atacó el páncreas, del tipo que no negocia. Para la primavera, la quimioterapia lo había vaciado. Manejaba los 20 minutos hasta su casa cada tarde después de cerrar mis libros. Llevo las cuentas de la mitad de los pequeños negocios del pueblo, así que los números son todo mi oficio. Le hacía pan tostado que no lograba terminar, y veíamos las mismas películas del oeste. Fue entonces cuando mi madre reapareció. Denise, que vivía en Florida y solo salía a la superficie cuando había algo que gastar, de repente voló para ayudar a papi. Se hizo cargo de su correo. Se hizo cargo de su banco. Cuando ofrecí sentarme a organizar sus cuentas, mi profesión real, sonrió esa sonrisa tensa y dijo, «Papi quiere su privacidad, Kalin». Insistí. Pedí que me agregaran para poder vigilar cualquier fraude, como haría cualquier contadora. Dijo que él lo había organizado a su manera, y que no era asunto mío. Llamé al banco, y me dijeron que solo el titular de la cuenta o su apoderado podían hablar de eso, y su apoderada era Denise. Había un muro alrededor de él, y tenía la firma de mi madre, y no había forma legal de cruzarlo. Me dije que era su hija. Me dije que el duelo me estaba volviendo paranoica. Le llevaba sopa y guardaba silencio, y confié en lo equivocado. 3 semanas después, se había ido. Murió un martes, en casa, con mi mano en la suya y una enfermera llamada Grace del otro lado. Denise había volado a Florida 4 días antes porque, cito textualmente, no podía quedarse ahí sentada esperando. Así que planeé el funeral sola. Elegí los himnos. Escribí el obituario en mi mesa de cocina a las 2 de la mañana mientras Sam dormía. Llamé a la iglesia, a la florería, al hombre que cava las tumbas. Y luego llamé a mi madre para decirle la fecha. Hubo una pausa, sonidos de alberca de fondo,
y dijo que no podían llegar a tiempo. Los vuelos eran caros. Papi lo entendería. Dirían una oración desde allá. Me quedé con el teléfono contra la oreja mucho tiempo después de que colgó. Pensé en Walter en su silla de tamaño infantil en cada recital. Pensé en el recibo donde tomaba notas. Estar presente es todo, cariño. Lo había dicho tantas veces que vivía en mí como un latido. Y su propia hija no podía encontrar un vuelo. Algo en mí simplemente se quedó en silencio, de la forma en que te quedas cuando un número no cuadra sin importar cuántas veces lo corras. Me dije que 2 sillas vacías en un funeral eran lo peor que podían hacerme. Me dije que no podía caer más bajo que una hija que se salta la tumba de su padre. Estaba equivocada. Estaba tan equivocada. Lo más bajo todavía estaba a 3 horas de distancia, y ya estaba cargado y esperando en una playa del Caribe. El funeral fue un sábado gris, del tipo de mañana en que el cielo no se decide a llover. Llegué temprano y guardé 2 sillas en la primera fila. No sé por qué. La esperanza es un animal terco. Puse un programa doblado en cada asiento, y esperé a una hija que no venía. La capilla se llenó detrás de mí. Volteé una vez y se me cortó la respiración, porque el salón estaba lleno. Estaba la familia Delgado, cuya cerca reconstruyó gratis después de la inundación. Estaba el viejo señor Prentice, llorando en un pañuelo del tamaño de un trapo de cocina. Había una mujer que no reconocí, que me dijo que Walter le había enseñado todo el oficio a su difunto esposo, y que nunca lo olvidaron. Medio pueblo llegó por un carpintero retirado, y 2 sillas de la primera fila se quedaron vacías, con 2 programitas sentados en ellas como tarjetas de lugar para fantasmas. El pastor habló. Grace, la enfermera, me apretó el hombro. Me puse de pie a leer las palabras que había escrito a las 2 de la mañana, y mi voz aguantó, porque la nieta de Walter no se derrumba en público. Me crió más firme que eso. Me volví a sentar. Miré esas 2 sillas vacías una vez más, y ese fue el momento exacto en que mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo negro. Casi no miré, pero lo hice. Era una foto. Mi madre en un sarong turquesa, sosteniendo una bebida con una sombrillita adentro. Mi padre sonriendo detrás de ella, quemado por el sol y satisfecho. Arena blanca, un azul que solo existe en los folletos de vacaciones. Y debajo, con su letra alegre, 4 palabras que voy a escuchar por el resto de mi vida: viviendo nuestra mejor vida. Publicado públicamente, con marca de hora de 11 minutos dentro del funeral de su padre. Mi mano se puso fría alrededor del teléfono. No recuerdo el resto del servicio. Recuerdo el estacionamiento después, sentada al volante de mi carro con el motor apagado, mirando esa foto hasta que la pantalla se apagó, y la volví a encender, y la miré otra vez. Viviendo nuestra mejor vida. Su mejor vida, mientras yo bajaba a su padre a la tierra. He pasado toda mi carrera siendo tranquila ante los desastres de otras personas. Una factura perdida, un presupuesto reventado, un cliente llorando por una cuenta de impuestos. Soy la estable, la que dice veamos los números. Pero sentada en ese estacionamiento, no pude encontrar un solo pensamiento estable. Seguía haciendo las cuentas de la línea de tiempo. Lo publicó a los 11 minutos, lo cual significaba que se había estado arreglando para la playa, eligiendo el filtro, pensando en su leyenda, a la hora exacta en que sabía que estaríamos cantando su himno favorito. Eso no fue olvido. Fue una decisión. Todavía tenía el teléfono en la mano cuando volvió a vibrar. Un mensaje de texto esta vez, de un contacto guardado en mi teléfono bajo una sola palabra: abuelo. Su número. El número que había marcado cada noche durante meses. El número que se había quedado en silencio el martes, cuando una enfermera llamada Grace subió una sábana y dejé de respirar por un rato. Y ahora se iluminaba en mi pantalla como si nada hubiera pasado. Cariño, ven a mi casa ahora mismo. Lo leí 4 veces. Mi abuelo estaba bajo tierra detrás de mí. Lo había visto morir. No había ninguna versión del mundo en la que ese teléfono debiera mandarme algo. Se me puso la piel de gallina bajo la lana negra. Miré de vuelta hacia el cementerio, luego bajé la vista hacia su nombre brillando en mi pantalla, e hice lo único que su nieta podía hacer. Giré la llave. La casa de Walter estaba a 20 minutos del pueblo, en un camino que se vuelve de grava en el buzón. Llegué en 15. Todo el camino, mis manos no dejaban de temblar un poco, mantuve la radio apagada, y me repetía todas las explicaciones razonables.
Un número equivocado, una falla técnica, la idea cruel de alguien de una broma. Pero la luz del porche estaba encendida cuando llegué, y la puerta principal estaba abierta, y había un carro en la entrada que reconocí a medias. Subí los escalones que habíamos pintado juntos el verano en que cumplí 12. Adentro, en su mesa de cocina, estaba sentado un hombre robusto, de unos 60 años, con lentes de leer sobre la frente, y el teléfono de Walter en la mano. Harold Metz, abogado de Walter durante 30 años, y creo que su último amigo de verdad. Se puso de pie cuando vio mi cara y dijo: «Kalin, lo siento mucho. Debí llamarte desde mi propio número, pero él me dijo que quizás no vendrías por un extraño. Me dijo que vendrías por él». No pude hablar. Harold puso el teléfono sobre la mesa con cuidado, como si todavía estuviera tibio. «Tu abuelo me pidió que hiciera esto», dijo. «Meses atrás me hizo prometer que, el día después de morir, te trajera aquí sola, sin importar lo que costara. Y me dijo que usara su teléfono, porque dijo, y lo cito, ella va a dejar todo por ese nombre». Miré el teléfono. Miré la silla vacía en la cabecera de la mesa. Mi corazón no se hundió, más bien cayó directo a través del piso, porque esto no era una falla técnica ni un fantasma. Esto era Walter, alcanzándome una vez más desde el otro lado de la peor semana de mi vida, lo cual significaba que había sabido que algo venía. Harold se bajó los lentes hasta la nariz. «Hay una caja», dijo. «Quería que la tuvieras». La caja era una vieja caja de puros, del tipo donde guardaba tornillos, y tenía mi nombre en la tapa, en sus letras temblorosas de imprenta. Adentro había 3 cosas. Un diario con tapa azul suave, gastado en las esquinas. Una gruesa pila de estados de cuenta bancarios, fotocopiados y sujetos con clips por mes. Y una carpeta con la copia de un documento legal que reconocí antes de poder leer el título, porque había archivado cientos. Un poder notarial duradero. El nombre de Denise en la línea de firma. Miré a Harold. Cruzó las manos. «Tu abuelo no confiaba en su hija», dijo en voz baja. «No al final. Quería que tuvieras la verdad, Kalin. No solo el duelo. Dijo que eras la única que sabría qué hacer con los números. Y la única que siempre se presentó». Pasé el pulgar sobre la cubierta azul del diario. Podía sentir los surcos donde una mano temblorosa había presionado demasiado fuerte. No lo abrí todavía. No estaba lista. Pero entendí, sosteniendo esa caja, que mi vida acababa de partirse en un antes y un después. Y no había forma de pegarla de nuevo. Puse la tapa de vuelta en la caja. Le agradecí a Harold, y manejé a casa con el diario azul como si fuera una cosa viva en el asiento junto a mí. Sam estaba despierto cuando llegué. Nora por fin dormida, la luz del porche encendida para mí, como siempre la dejaba Walter. Miró la caja y mi cara, y puso la tetera sin decir palabra. «Es un buen hombre, mi esposo, un electricista que arregla cosas para vivir y quiere que el mundo también sea arreglable». Le conté sobre la foto de la playa. Le conté sobre el mensaje del teléfono de un muerto. Se sentó despacio. Entonces abrí el diario. La letra de Walter siempre había sido cuadrada y segura, mano de carpintero. Pero estas páginas empezaban fuertes y se iban debilitando. Línea por línea, las letras aflojándose mientras la quimioterapia le quitaba el control. Las entradas tempranas eran solo el diario de un hombre enfermo. «Mala noche. Grace cambió el vendaje. Kalin trajo sopa. Se quedó para la película del oeste». Luego, unas semanas después, el tono cambió. «El dinero está apretado otra vez», escribió. «Y no sé por qué. Denise dice que lo gasté. Tal vez sí. Me canso tanto. No puedo recordar». Leí esa línea 3 veces. Mi abuelo nunca perdió el rastro de un solo centavo en toda su vida. Guardaba recibos en una caja de zapatos por décadas, y ahí estaba, con su propia letra que le fallaba, preguntándose en voz alta a dónde se había ido su dinero, mientras su hija le decía que simplemente lo había gastado. Sam leyó por encima de mi hombro y se quedó muy quieto. La tetera empezó a chillar, y ninguno de los dos se movió. Volteé a la siguiente entrada. Mis manos estaban más firmes ahora. Los números son el único lugar donde nunca pierdo el temple, y Walter, Dios lo bendiga, había empezado a llevar los suyos. El centro del diario era donde un anciano asustado se volvía uno cuidadoso. «Después de la primera ronda de quimioterapia», escribió Walter,
Denise lo había sentado y le había dicho que su mente ya no era segura, que necesitaba ayuda administrando sus cosas, que ella le quitaría la carga. Así que firmó el poder notarial duradero ahí mismo, en su propia mesa, el día después de un tratamiento que lo había dejado demasiado débil para levantar una cuchara. Ella había traído los papeles ya llenados. Él firmó porque era su hija, y porque tenía miedo y estaba cansado, y porque un padre quiere creer que su hija está extendiendo una mano y no metiéndola en un bolsillo. Luego las entradas empezaron a listar montos. 400 salieron el día 9, escribió. No compré nada. 600 el día 15. Grace me llevó a la farmacia. $40. Eso es todo lo que gasté en toda la semana. Había empezado a notar los huecos. Había empezado, en sus meses más débiles, a llevar su propia cuenta privada, porque alguna parte del hombre que nunca perdió un centavo sabía exactamente qué estaba observando. Ella cree que ya estoy muy ido para contar, escribió cerca del final de una página. No lo estoy. Solo no puedo detenerla. El banco no me habla. Le hablan a ella. Y debajo, presionado tan fuerte que la pluma casi rompió el papel, le di la llave de la casa y se llevó la casa. No el edificio. Todo lo demás. Puse el diario sobre la mesa y miré la pila de estados de cuenta que había fotocopiado. Me había dejado un mapa. Lo único que tenía que hacer era seguirlo mes por mes. Lo único en toda esta pesadilla que en realidad sabía hacer. Extendí los estados de cuenta sobre la mesa del comedor, de la forma en que lo hago para una auditoría de cliente, del más viejo al más nuevo, y empecé a conciliar. Esta es la parte de mi trabajo que la mayoría de la gente encuentra aburrida. Yo la encuentro honesta. Los números no tienen bando. No te aman ni te mienten. Solo se quedan ahí y te dicen qué pasó. Y lo que le pasó a Walter Kessler estaba escrito en tinta negra clara, transferencia por transferencia. Empezando el mes después de que se firmó el poder notarial, el dinero empezó a salir de sus ahorros en mordidas constantes. No eran cuentas médicas, revisé cada cargo de hospital y farmacia, y esos eran pequeños y separados. Estas eran transferencias, electrónicas, limpias, regulares, moviéndose de su cuenta hacia una cuenta que terminaba en los mismos 4 dígitos, una y otra vez. Algunos meses 3,000, algunos meses 11,000. Un préstamo aquí, un reembolso allá, aunque no pude encontrar una sola cosa que ella le hubiera comprado a él, un hombre muriendo poco a poco. Y cada pocas semanas, sus propios ahorros salían por la puerta hacia Florida. Construí una hoja de cálculo de la forma en que he construido 10,000, y vi el total corriendo subir por la columna derecha como una fiebre. Sam me trajo café a medianoche y no dijo nada. Conoce la mirada que tengo cuando los números empiezan a contar una historia. Cerca de la 1 de la mañana, me recargué y presioné las manos planas sobre la mesa para que dejaran de temblar, porque el duelo te hace dudar de ti misma, el duelo te hace preguntarte si estás torciendo las cosas, si eres tú la que está loca. Pero los números no sienten duelo. Solo dicen la verdad. Y la verdad estaba subiendo esa columna más rápido de lo que yo quería. Antes de hacer algo drástico, la llamé. Me debo eso a mí misma, decirlo en voz alta. Le di a mi madre la oportunidad de explicar. Me senté en mi carro a la mañana siguiente porque no quería a Nora en la casa para eso. Marqué a Florida. Denise contestó alegre y despreocupada, todavía disfrutando el bronceado. Mantuve la voz nivelada. Le dije que había estado revisando los papeles del abuelo, que había retiros que no podía explicar, y le pregunté directamente para qué eran las transferencias a su cuenta. El calor se le cayó de la voz como una trampilla abriéndose. Eso no es asunto tuyo, dijo. Le dije que sí lo era, porque yo era quien estaba arreglando sus asuntos. Se rió, y fue un sonido feo. Sus asuntos, dijo, son asunto de la familia. Y que yo sepa, tú no eres exactamente familia, ¿o sí? No dije nada. La dejé continuar, de la forma en que dejas que un cliente cabe su propio hoyo en una auditoría. Le dabas lástima, dijo. Eso fue todo lo que siempre fue. ¿Quieres saber la verdad, Kalin? Eres su caso de caridad, no su sangre. Su sangre soy yo, y lo mío es mío. Y colgó. Me quedé sentada en la entrada con el teléfono en el regazo mucho tiempo. Caso de caridad, no su sangre. Me había entregado la frase exacta que pensó me rompería. La diseñada para hacerme sentar, quedarme pequeña y agradecida.
Hace 20 años, habría funcionado. Pero ya no tenía 9 años. Y tenía una hoja de cálculo en la casa a la que no le importaba de quién era la sangre. Volví adentro y tomé su diario. Llamé a Harold y le pedí que me explicara el poder notarial como si yo fuera un jurado, no una contadora. Me recibió en su oficina, un lugarcito lleno de cosas arriba de la ferretería, y me lo explicó directo. Un poder notarial duradero, dijo, no te hace dueña. Te hace fiduciaria, ese es todo el punto. Estaba legalmente obligada a actuar en el interés de él, no en el suyo. Cada dólar que movió tenía que ser para Walter, su cuidado, sus cuentas, su comodidad. No podía prestárselo a sí misma, regalárselo a sí misma, ni reembolsarse por cosas que nunca compró. Hacer eso no es un desacuerdo familiar, Kalin. Es un incumplimiento del deber fiduciario. Y pasado cierto monto, quitarle así a un adulto mayor tiene un nombre que el Estado toma muy en serio. Le pregunté qué podía hacer. Se frotó los ojos. Puede solicitar al Tribunal de Sucesiones una contabilidad formal, dijo. Eso la obliga a abrir los libros y justificar cada transferencia por escrito, bajo juramento, en 30 días. Si no puede, y por lo que me estás contando, no va a poder, esa falla se vuelve evidencia. Entonces ya no es solo civil. Entonces puede ir al fiscal. Me miró por encima de los lentes, y su voz se suavizó. Pero quiero que escuches el resto. Esta es tu madre. Empiezas esto y no hay forma silenciosa de terminarlo. Podrías mandarla a prisión. La familia no vuelve de eso. Le agradecí y manejé a casa con toda la forma del asunto por fin clara. Había un camino legal. Pasaba directo por mi madre, y todavía no había decidido si podía caminarlo. Esa noche no pude dormir, así que volví al diario, más adelante de lo que había leído antes, hacia las últimas entradas donde su letra apenas se sostenía. Y cerca del final, prensado entre 2 páginas, encontré un trozo de papel doblado. Era una hoja arrancada de su libreta de recetas médicas. En ella, con esa mano de carpintero que le fallaba, había escrito 4 números de cuenta. Sus ahorros, su cuenta corriente, un certificado de depósito, y uno que no reconocí. Y debajo de ellos, una línea. Si estás leyendo esto, cariño, entonces tenía razón sobre ellos. Y lo siento. Me senté en el borde de la cama y la leí hasta que las palabras se emborronaron. Él había sabido. Eso fue lo que me deshizo más que la foto, más que las sillas vacías. Había sabido lo que su hija le estaba haciendo, y había estado demasiado débil y demasiado encerrado para detenerla. Y en lugar de rendirse, había construido en silencio un caso dentro de una caja de puros, y se lo había entregado al único nieto en quien confiaba. Había arrancado una hoja de una libreta de recetas, el papel más inútil de un hombre moribundo, y la había convertido en una llave. Y ese lo siento se sentó sobre mi pecho como una piedra. Se estaba disculpando conmigo, como si ser traicionado por su propia hija fuera de alguna forma algo que me había hecho a mí, en vez de algo que nos habían hecho a los dos. Alisé el trozo de papel y entendí exactamente qué me había dejado y por qué. No me había dejado duelo. Me había dejado instrucciones. Con el 4º número de cuenta, por fin tenía el panorama completo, porque esa última cuenta desconocida era un certificado de depósito que había construido durante 40 años. Su verdadero nido de ahorros, el que había planeado dejar para algo bueno. Saqué los registros que Harold podía solicitar legalmente, agregué el certificado a mi hoja de cálculo, y vi el total saltar. No solo le había estado quitando poco a poco de sus ahorros mensuales. En algún mes de sus más débiles, mientras estaba demasiado enfermo para firmar su propio nombre con firmeza, ella había usado el poder notarial para cobrar el certificado antes de tiempo, había pagado la penalización, y había movido todo hacia el sur. Corrí el total 3 veces porque no lo creí las primeras 2. $465,000. Ese era el número al fondo de mi columna. $465,000 drenados de un hombre que comía pan tostado que no lograba terminar y usaba la misma camisa de franela durante 15 años, porque una buena camisa no debía desperdiciarse. Pensé en él en su mesa de cocina escribiendo 400 salieron el día 9. No compré nada, disculpándose en su diario por gastar dinero que nunca gastó. Y todo el tiempo, casi $500,000 salía por la puerta a sus espaldas. Cerré la laptop muy suavemente, porque si no la cerraba con suavidad, la habría lanzado.
Me senté en el comedor oscuro y dejé que el número se asentara en mí. No me puso histérica. Me dejó segura. El primero en llamarme fue mi tío Dave, el hermano menor de Denise, y cometí el error de pensar que estaría de mi lado. Siempre había sido el más suave. El tío que me daba un billete de 5 en Navidad. Empezó suave. Había escuchado que yo estaba molesta por algo de dinero. Lo entendía, de verdad. ¿Pero de verdad quería destrozar a la familia por la herencia de papá? Le dije que no era la herencia. Le dije que ella había drenado las cuentas de Walter mientras el hombre se moría. $465,000. Y tenía los registros. Hubo un silencio en la línea, y pude escucharlo recalculando, y no era simpatía lo que estaba calculando. Mira, Kalin, dijo por fin, la voz más delgada ahora. Lo que haya pasado, se queda en la familia. Vas a la corte, metes abogados, no queda nada para nadie. Denise dice que se supone que hay una parte para mí y para tu tía también. No lo eches a perder. Y ahí estaba. No tenía miedo por Walter. Tenía miedo por su tajada. Estaba parado en una casa en llamas pidiéndome que no llamara a los bomberos, por si el agua dañaba su mitad. Le dije que lo quería y colgué antes de decir algo que no pudiera retractar. Ese fue el primero en irse. Mi propio tío eligiendo un pago sobre la verdad, eligiendo el silencio de su hermana sobre los ahorros robados de su padre. El que no vi venir fue a Sam. Esperó hasta que Nora estuviera dormida, y se sentó frente a mis hojas de cálculo con las manos alrededor de una taza que no estaba bebiendo. Y dijo la cosa con cuidado, de la forma en que se maneja un cable con corriente. Amor, dijo, te amo, y amaba a Walter, pero tal vez deberíamos dejar pasar este. Lo miré fijamente. Siguió, suave, razonable, y equivocado. No es nuestro dinero, dijo. Nunca lo fue. Vas a la guerra contra tu madre, y son abogados, y son años. Y es Nora viendo a su mamá destrozarse por la cuenta bancaria de un hombre muerto. Él ya no puede gastarlo ahora. Protejamos lo que tenemos y alejémonos. Sé que no estaba siendo cruel. Estaba siendo un padre, parándose entre su familia y un incendio. Pero me golpeó como una traición de todas formas, porque significaba que la única persona que pensé que estaría a mi lado me estaba pidiendo que me sentara. No se trata del dinero, le dije. Nunca se trató del dinero, Sam. Se trata de un hombre que llegó a todo lo que hice en mi vida. Y su hija no pudo llegar a su funeral porque estaba muy ocupada gastando lo que le robó. Si dejo pasar esto, entonces estar presente no significa nada. Entonces el amor es solo lo que la gente dice cuando se lee el testamento. Me miró un largo rato. No estuvo de acuerdo, no esa noche. Se fue a dormir, y me quedé en la mesa sola con el diario de mi abuelo y $500,000 en números robados, y nadie, ni una sola persona, a mi lado. Y fue entonces cuando por fin entendí lo que iba a tener que hacer. Se movió más rápido de lo que esperaba. Una semana después de nuestra llamada, manejé hasta la casa de Walter. No sé por qué, tal vez solo para sentarme en el porche que pintamos, y había un letrero de agente inmobiliario clavado en el jardín del frente, y una caja con candado en la puerta. Había volado, había cambiado las cerraduras, y había puesto su casa en venta antes de que se marchitaran las flores de su tumba. Me quedé parada en la entrada de grava donde había estacionado 100 veces, y no pude entrar. La casa de mi abuelo, el único lugar en la tierra que alguna vez se sintió como hogar para mí, y mi propia madre me tenía fuera, vendiéndola por debajo de él. Había una luz encendida adentro. Podía verla moviéndose detrás de las cortinas, empacando su vida en cajas. Y cuando vio mi carro, se acercó a la ventana y cerró la cortina. No abrió la puerta, no dijo una palabra, solo cerró la cortina sobre mí como si fuera una vendedora ambulante. Me quedé ahí en el frío hasta que la luz del porche, la que él siempre dejaba encendida para mí, se apagó. Ella apagó su luz. Ese es el detalle que no puedo sacudirme. Durante 27 años, esa luz estaba encendida para mí cuando subía por la entrada, y mi madre extendió la mano y la apagó. Manejé a casa con la mandíbula tan tensa que me dolía. Iba a vender la casa, embolsarse el dinero, sembrar sal en la tierra, y retar a cualquiera a decir algo, porque ¿quién lleva a su propia madre a la corte? Estaba apostando todo a lo único que me había mantenido pequeña toda mi vida. Apostaba a que yo me quedaría callada para mantener la paz. Apostó mal.
Cuando las amenazas silenciosas no me movieron, probó una ruidosa. Denise se llamó, la primera vez que me llamaba en semanas, y su voz tenía esa calma ensayada que usa la gente cuando un abogado los ha entrenado. Había escuchado que yo estaba hablando con abogados. Quería que entendiera algo. Si yo iba tras ella, dijo, le diría a todos la verdad. Que yo había sido quien manipuló a un anciano moribundo y confundido. Que me había metido a su casa, lo había envenenado contra su propia hija, y había inventado estas acusaciones para robar una herencia a la que no tenía ningún derecho de sangre. Lo dijo tan suavemente que supe que lo había dicho en voz alta antes, practicando. No tienes idea de cómo se ve esto, Kalin dijo. La nieta caso de caridad, sola con el viejo enfermo, controlando su dinero. Tú lanzas una piedra, yo lanzo 10. Lo estaba volteando. En su versión, la ladrona era la víctima, y la nieta que se presentó cada noche era la buitre. Y lo horrible es que entendí que podría funcionar con gente que no nos conociera. Un jurado no ve 27 años de recitales. Ven un testamento, una mujer, y mucho dinero desaparecido, y se preguntan. Por como una hora después de esa llamada, tuve miedo de verdad, no de ella, de la historia que podía contar. Luego recordé lo que en realidad tenía. No una historia, no un él dijo, ella dijo. Tenía la propia letra de Walter, fechada, con su mano que le fallaba, escribiendo lo que ella le hacía mientras se lo hacía. Tenía a una fiduciaria que no podía justificar un centavo. Tenía números que no sienten duelo. Que lanzara sus 10 piedras. Yo tenía la única que era verdad. Harold me mandó con una mujer llamada Patricia Ruiz, especialista en derecho de adultos mayores, y fue la primera persona en semanas que miró mi hoja de cálculo y no se inmutó. Extendió el diario de Walter, los estados de cuenta, y el poder notarial sobre su escritorio, y leyó por 20 minutos sin decir palabra. Luego se quitó los lentes. Señora Anderson dijo, en mi experiencia, la mayoría de estos casos son una neblina. Alguien está confundido. Los registros desaparecen. Es una memoria contra otra. Esto no es eso. Su abuelo hizo el trabajo por usted. Documentó su propia explotación en tiempo real y le dejó un rastro de papel. Me explicó el camino con claridad. Primero, una petición de contabilidad judicial. El Tribunal de Sucesiones ordena a Denise justificar cada transferencia bajo juramento en 30 días. Cuando no pueda, eso es un incumplimiento de su deber fiduciario, y es civil, lo cual significa restitución, y porque actuó de mala fe, potencialmente el doble del monto tomado. Pero pasado cierto umbral, y $465,000 está muy por encima de eso, esto deja de ser una demanda familiar y se convierte en explotación financiera de un adulto mayor. Eso es un delito grave. Eso es un fiscal, un antecedente penal, y posiblemente prisión. Bajó su pluma y me miró de la forma en que lo había hecho Harold. Necesita decidir algo antes de que presentemos, dijo. Porque un juez no puede deshacer esta campana, y usted tampoco. Una vez que yo presente la petición, su madre está en un camino que termina en esposa si la evidencia se sostiene. Y su evidencia se sostiene. Me quedé sentada en esa silla un largo momento. Todo lo que había temido y todo lo que había querido eran, por fin, el mismo objeto sobre su escritorio. El camino era real. Estaba pavimentado. Y cada kilómetro de él pasaba directo sobre mi madre. Le dije a Patricia que necesitaba una noche, y lo decía en serio. Esa noche fue la más difícil de todo el proceso, más difícil que el funeral, porque en el funeral no había nada que decidir. Esto tenía que elegirlo. Me senté en mi mesa de comedor y me permití sentir todo el peso. Si firmaba sus papeles, mi madre, la mujer cuya cara había buscado en cada recital y nunca encontré, se convertiría en una acusada criminal. Podía ir a prisión. Cualquier hilo que todavía nos conectara, delgado y mezquino como era, se cortaría para siempre, y yo sería quien sostuviera las tijeras. Hay una versión de mí, la versión de 9 años, que habría bajado la pluma y hecho las paces, y habría pasado el resto de su vida agradecida por las obras. Y me senté ahí, y sentí que esa niña pequeña tiraba de mí, la que creía que si era suficientemente buena y suficientemente callada, su madre finalmente la amaría. Mantén la paz. No causes problemas. Gánatelo. Y entonces abrí el diario de Walter en la línea que había leído 100 veces. La línea que le dijo a una niña de 9 años llorando,
y que escribió para una mujer de luto. Estar presente es todo, cariño. Y por fin entendí que lo había tenido al revés toda mi vida. Pensé que estar presente significaba quedarse en la silla sin importar qué, aguantar, quedarse, mantener la paz. Pero Walter nunca mantuvo la paz con la verdad. Estuvo presente para mí, lo cual significó que separó entre nosotros y la gente que me lastimaba. Estar presente no es encogerse, es plantarse. Había gastado su última fuerza defendiéndome desde adentro de una caja de puros. Lo mínimo que podía hacer era defenderlo a él en voz alta. Cerré el diario. Acosté a la niña de 9 años por última vez, con suavidad. Y en la mañana, llamé a Patricia y le dije que presentara. Presentamos un jueves. Lo recuerdo porque tomé la mañana libre del trabajo y me senté en la oficina de Patricia mientras me guiaba por cada firma. Y cada una se sintió como cerrar una puerta que nunca podría volver a abrir. La petición de contabilidad judicial, exigiendo que Denise justificara cada transferencia bajo juramento. El reporte a servicios de protección a adultos, documentando la explotación financiera de Walter Kessler. Y una declaración jurada, mi testimonio bajo juramento, mi nombre al final, testificando contra mi propia madre. Patricia deslizaba cada página, y firme, la nieta del carpintero con la mano de la contadora, y no dejé que temblara. Cuando terminó, juntó los papeles en una carpeta y dijo en voz baja, entiende que ya no hay marcha atrás. Una vez que esto esté frente a la corte, le pertenece a la corte, no a usted. Si lo llevan a lo penal, no puede cancelarlo. Le dije que entendía. Y sí entendía. Entendía que acababa de terminar, con mi propia mano, cualquier familia que me quedaba, y que las 2 sillas vacías del funeral habían sido solo el principio. Manejé a casa aterrada, genuina y físicamente aterrada, las manos sudando en el volante. Pero debajo del terror había algo que no había sentido en 27 años. Y me tomó un rato nombrarlo. Era alivio. El alivio específico de una mujer que finalmente dejó de audicionar para un amor que nunca le iban a dar, y empezó a pararse en tierra firme. La carta llegó a mi madre un lunes, y me llamó esa misma noche, y dejé que fuera al buzón de voz, y luego me obligué a escucharlo. Los primeros 2 minutos fueron rabia. Me llamó víbora, mentirosa, una don nadie que se metió arrastrándose desde la calle y se volvió contra la familia que la recibió. Dijo que siempre había sido celosa, siempre codiciosa, que Walter debió haberme dejado en el porche donde me encontró. Me quedé parada en mi cocina y dejé que pasara sobre mí, y no cortó como antes cortaba caso de caridad. En algún punto de este camino, sus palabras habían perdido el filo sobre mí. Luego, a mitad de frase, la grabación cambió. Su voz se volvió suave, húmeda, suplicante. El giro más rápido que hayan escuchado. Cariño, dijo. Nunca me había dicho cariño en toda mi vida. Esa era su palabra, la de él. Y escucharla en su boca me revolvió el estómago. Cariño, por favor. Podemos arreglar esto. La familia se mantiene unida. Retira el caso y todavía tendrás una madre. Piensa en Nora. No merece tu hijita una abuela. Y ahí estaba. El anzuelo más viejo del mundo. La carnada exacta que me habría atrapado en cualquier momento anterior de mi vida. Todavía tendrás una madre. Como si alguna vez lo hubiera sido, como si la palabra fuera un regalo que estaba ofreciendo, en vez de una deuda que nunca pagó. Borré el mensaje. No devolví la llamada. Entendí, finalmente y por completo, que no estaba arrepentida. Estaba acorralada. Y para una mujer como Denise, esas 2 cosas se sienten idénticas. Diría lo que fuera para hacer que los números desaparecieran, pero los números ya no eran suyos para hacer desaparecer. Ahora le pertenecían a un juez, y el juez los iba a querer explicados. Los 30 días se cumplieron, y la contabilidad de Denise volvió a la corte exactamente como Patricia predijo, delgada, defensiva y llena de huecos. Había listado las transferencias como reembolsos de cuidadora y préstamos familiares, sin recibos, sin acuerdos firmados, sin prueba de que Walter hubiera aceptado un solo centavo de eso como fiduciaria. Eso no es una explicación. Es una confesión con mejor letra. En las semanas antes de la audiencia, Patricia, Harold y yo armamos el expediente. Pusimos el diario de Walter junto a los estados de cuenta, y emparejamos sus notas temblorosas con las transferencias reales, fecha por fecha. 400 salieron el día 9.
Ahí estaba en el estado de cuenta. 400 transferidos a Florida el día 9. 600 el día 15. Ahí estaba. No solo me había dejado duelo y una sospecha. Me había dejado un testimonio de testigo, en su propia letra, que los registros bancarios confirmaban línea por línea. Construimos un cuadro simple, sus palabras a la izquierda, los números a la derecha, y el total corriendo subiendo a $465,000 al fondo. Patricia miró el resultado terminado y dijo que llevaba 30 años ejerciendo y rara vez había visto un caso tan limpio. Debí sentirme triunfante. Sobre todo, me sentí cansada, triste y firme. La noche antes de la audiencia, dejé lista mi ropa y leí la última línea de Walter una vez más. Si estás leyendo esto, cariño, entonces tenía razón sobre ellos. Y lo siento. Luego apagué la luz. Mañana me sentaría en una corte, frente a mi madre, y dejaría que los números que él guardó hablaran. El tribunal de sucesiones era pequeño, con paneles de la madera que Walter habría pasado la mano para revisar la veta. Me senté en la mesa de la izquierda con Patricia. Harold se sentó detrás de nosotras, y detrás de él, en la galería, estaban los parientes. Mi tío Dave, que no me miraba a los ojos. Mi tía. Un primo o dos. Todos ahí para observar, ninguno a mi lado. Luego entraron Denise y Roy, y casi me río al verlos, porque se habían vestido para la ocasión. Ella llevaba un traje crema y perlas, el bronceado vuelto dorado bajo las luces fluorescentes, y caminó como una mujer que asiste a la desgracia de alguien más. Roy la seguía, todavía quemado de sol, en un saco que no le quedaba. Tenían un abogado de corbata cara, y los tres se acomodaron con la confianza de gente a la que nunca le habían dicho que no. El juez abrió la sesión. Patricia presentó la petición, y luego el abogado de Denise se levantó e hizo lo que le habían pagado para hacer. Hacer que $465,000 sonaran como un malentendido entre parientes que se quieren. Habló de una familia de luto, una enfermedad difícil, arreglos informales, lo desordenado que es cuidar a un padre moribundo. Era bueno. Era suave. Y todo el tiempo que habló, el juez seguía mirando hacia abajo, al cuadro frente a él, la letra temblorosa de Walter a la izquierda, la confirmación fría del banco a la derecha. Y observé la cara del juez, y supe que la corbata y el bronceado no iban a ser suficientes, porque no puedes hablar con encanto a un total corriendo. No puedes seducir una hoja de cálculo. Denise había construido toda su vida sobre la creencia de que una voz segura podía reescribir cualquier número, y estaba a punto de sentarse en un cuarto donde, por una vez, los números hablarían al final. El juez llamó a un breve receso antes de decidir, y fue entonces cuando hicieron su movida. El abogado de Denise interceptó a Patricia en el pasillo y pidió un momento a solas conmigo. Contra su mejor juicio, Patricia me dejó escucharlo, parada justo a mi lado todo el tiempo. La oferta era quirúrgica. Denise devolvería una parte del dinero, no todo, una parte. Y esto era el endulzante. Firmaría la casa de Walter de vuelta a mi nombre. Mi casa, el porche, la lámpara de luna, la luz que ella había apagado. A cambio, yo retiraría la denuncia penal, retiraría la declaración jurada, y firmaría un acuerdo de confidencialidad. Que se quedara en la familia. Sin fiscal, sin antecedentes. Y entonces la propia Denise entró al pasillo, porque no pudo resistirlo. Suavizó toda la cara, extendió la mano hacia la mía, y dijo la línea que claramente había guardado. Toma la casa, cariño. Dejemos esto atrás. Todavía tendrás una madre. Y me quedé ahí parada y sentí la forma exacta de la trampa, porque estaba construida con todo lo que alguna vez había querido. La casa, la paz, una madre, aunque fuera terrible, en vez de ninguna. Todo lo que la niña de 9 años había rezado, ofrecido en el piso de un pasillo a cambio de una sola cosa pequeña. Mi silencio. Lo único que tenía que hacer era quedarme callada, tomar el regalo y dejarla irse. Mantener la paz. Lo que había hecho toda mi vida. Miré la mano extendida de mi madre. Miré a Patricia, que no dijo nada, que dejó que fuera mío. Y sentí muy claramente dos futuros jalándome. El cálido y silencioso, donde recuperaba mi casa y me tragaba la verdad. Y el frío y limpio, donde perdía todo y mantenía mi palabra con un muerto. Mi abuelo llegó a todo, absolutamente todo. Lo menos que podía hacer era no venderlo en un pasillo por un juego de llaves.
Retiré mi mano. No, dije, solo esa palabra. Tranquila. De la forma en que él me enseñó a decir las cosas importantes. La cara de mi madre se quedó en blanco, luego furiosa, porque en toda su vida, nadie le había ofrecido una casa y le había dicho que no. Volvimos a la corte, y cuando Patricia ofreció los documentos como evidencia, pedí hablar, y el juez lo permitió. No levanté la voz. No tuve que hacerlo. Me puse de pie y lo expuse de la forma en que expongo una auditoría para un cliente. Con claridad, en orden, sin calor. Leí primero las propias palabras de Walter. El dinero está apretado y no sé por qué. Ella cree que ya estoy muy ido para contar. No lo estoy. Solo no puedo detenerla. Luego emparejé cada línea con la confirmación del banco, transferencia por transferencia, hasta el certificado de depósito cobrado mientras estaba demasiado enfermo para firmar con firmeza, hasta llegar a $465,000. Le dije a la corte que ese dinero nunca fue mío para quererlo, y que no estaba ahí para reclamarlo. Le dije que mi abuelo había querido ese certificado para algo bueno, y que le estaba pidiendo a la corte que se devolviera para que pudiera ir a adultos mayores sin nadie que se presentara por ellos. No a mí. Ni la casa, que estaba donando a una organización de cuidado de adultos mayores en su nombre. Y fue eso, curiosamente, lo que quebró a Denise. No los números. La parte donde lo regalaba todo. Se puso de pie de un salto, y salió de ella antes de que su abogado pudiera detenerla del brazo. «Me lo debían», le gritó a todo el salón. «Era mío. Me lo gané. Aguanté a ese viejo toda mi vida». El tribunal se quedó en silencio. Lo había dicho frente a un juez. Y yo solo la miré, tranquila, firme, terminada. Y entendí que había ganado y perdido exactamente lo mismo en el mismo aliento. Tenía el honor de mi abuelo, y nunca volvería a tener una madre. Ambas cosas a la vez. Ese es el precio. Nadie te dice que llega como una sola factura. El juez no necesitó mucho tiempo. Encontró que Denise había incumplido su deber fiduciario en los términos más claros que había visto, que las transferencias la beneficiaban a ella y no al hombre que había jurado proteger, y que su propio arrebato había ahorrado a todos la molestia de probar intención. Ordenó restitución completa de los $465,000, y porque encontró que había actuado de mala fe, la dobló en daños. Luego hizo lo que no se puede deshacer. Refirió el caso al fiscal del condado para cargos criminales. Explotación financiera de un adulto mayor, un delito grave. Observé cómo le caía encima. Observé el traje crema y el bronceado dorado dejar de significar algo. Roy, mi padre, que había viajado en su estela hasta esa playa del Caribe, se alejó de ella en su saco mal ajustado, ya calculando cómo salvarse a sí mismo. Sabía que se voltearía en el segundo que un fiscal le ofreciera un trato. Me encontró en las escaleras del juzgado después, porque no podía dejarlo terminar sin la última palabra que siempre se tomaba. Roy ya se había ido, a buscar su propio abogado. Denise vino hacia mí con la voz baja y temblando, sin ninguna pretensión ya. «Espero que estés feliz, Siseo. Destruiste esta familia. Me quitaste todo. Nunca fuiste realmente una de nosotros». Y me quedé parada ahí, en esas escaleras, en la tarde gris, y sentí, por primera vez en 34 años, absolutamente nada que ella pudiera alcanzar. Sin miedo, sin hambre de su aprobación. Sin la niña de 9 años esperando ser elegida. Miré a mi madre y dije lo único que quedaba, que era verdad. «No te quité nada», dije. «Se lo quitaste tú a él. Yo solo lo escribí». Luego le dije, sin calor, que no volvería a hablar con ella, que no debía contactarme ni a mí ni a Nora, y que si lo hacía, mi abogada se encargaría. Cerré la frontera de la forma en que cierras un libro contable que por fin cuadra limpiamente. En silencio. Terminado. Abrió la boca para responder, y no había nada que disparar, así que se quedó ahí parada. Y por una vez en su vida, Denise Anderson no tenía una línea lista. Bajé las escaleras y no volteé a verla. Y lo extraño fue que tan ligera me sentía. No feliz. No te sientes feliz al final de algo así. Pero libre. El resto llegó de la forma lenta y poco glamorosa en que suele llegar la justicia real. Denise aceptó un acuerdo en vez de arriesgarse a un jurado, y cumplió tiempo por explotación con delito grave, con restitución ordenada encima. Roy se volteó exactamente como sabía que haría, testificó contra ella,
Y salió con libertad condicional y una reputación que nadie en ese pueblo olvidaría jamás. Mi tío Dave se quedó con su silencio, y le costó una sobrina. No hemos hablado desde entonces, y también hice las paces con eso. La restitución doblada llegó en partes durante el año siguiente, y no me quedé con un solo dólar. Cada centavo, más la venta del certificado de depósito, entró en un pequeño fondo que armé en su nombre, el fondo Walter Kessler, para adultos mayores sin familia que se presente por ellos. Paga transporte a quimioterapia. Paga a alguien para sentarse en la silla. Y su casa, la que ella intentó vender por debajo de él, la firmé a una organización de cuidado de adultos mayores, para que el lugar donde una niña solitaria una vez recibió una lámpara de luna, siguiera dando refugio a gente que nadie más viene a ver. Mi madre una vez me dijo que yo era su caso de caridad, no su sangre. Lo dijo como lo más cruel que podía decir. Lo pienso ahora cada vez que firmo un cheque de ese fondo, y tengo que sonreír, porque casi tenía razón. Me crió la caridad, la de verdad, la que se presenta y se queda. Y crecí para dirigir un poco de ella. El día en que entregamos la casa a la organización, llevé a Sam y a Nora ahí una última vez. Sam había cambiado de opinión mucho antes de que terminara la audiencia. Me dijo después que ver cómo rechacé esa casa en un pasillo fue el momento en que entendió que se había casado con alguien con la columna vertebral hecha del mismo roble que su abuelo. Me tomó la mano en el porche que pintamos. Nora, de 6 años y sin miedo, corrió por todo el jardín como yo solía hacerlo, y la luz del porche estaba encendida, porque había manejado hasta ahí la semana anterior a poner un foco nuevo, y la dejé prendida. Nos sentamos en el último escalón, las 3, y abrí el diario azul de Walter en la última página, y le leí a mi hija la última línea que su bisabuelo escribió. Si estás leyendo esto, cariño, entonces tenía razón sobre ellos. Y lo siento. Nora preguntó a quién le pedía perdón. Le dije la verdad, le pedía perdón porque la gente que se suponía debía amarlo no se presentó. Luego cerré el diario y le dije la otra verdad, la más grande, que una persona sí se presentó, toda su vida, y que ese presentarse fue la razón por la que su mamá supo cómo mantenerse en pie. Nora no lo entendió del todo. Tiene 6 años. Pero tendrá el diario algún día, y entonces lo entenderá. Esto es lo único que sé con certeza ahora. El amor no es lo que la gente dice cuando se lee el testamento. No es una leyenda en una foto de playa, ni una tarjeta que llega el mes en que cae tu cumpleaños. El amor es quien está sentado en la silla cuando nadie está mirando y nada se debe. Mi abuelo se sentó en esa silla toda mi vida. Y al final, lo único que él me pidió, fue que yo estuviera presente para él de la misma forma en que él estuvo presente para mí. Estar presente es todo. 2 sillas vacías, una foto de una playa, un diario azul en una caja de puros. Eso fue la traición en mi familia. Y plantarme ante ella fue lo que finalmente me hizo libre. Si alguien en tu vida siempre se ha presentado por ti, ve y díselo hoy, antes de que las sillas se queden vacías. Y si esta historia te conmovió, suscríbete a Noches de Misterio y quédate con nosotros. Hay más mujeres aquí que dejaron de encogerse. Tal vez la siguiente eres tú.